Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar este día de retiro en este tiempo de Adviento con unos puntos de meditación, de reflexión que nos pueden ayudar para ir al encuentro del Señor. Y yo quería dedicar este tiempo de reflexión a hablar sobre un tema que se llama la acedia, o lo que han llamado los padres del desierto, el demonio de mediodía. ¿Qué consiste eso? En esta primera parte de reflexión os voy a intentar explicar lo que dicen los padres del desierto sobre la acedia y también lo que dice Santo Tomás de Aquino. Y en la segunda parte, pues intentar ver que la acedia es algo muy actual, que en pleno siglo XX también se da y también puede entrar en nuestro corazón. La acedia no es algo de la antigüedad, de esos padres del desierto que no sabemos quiénes son, es algo muy actual. Y entonces los padres del desierto, la tradición lo ha identificado, como os he dicho, con el demonio de mediodía, porque nos recuerda ese Salmo 90 que dice: no temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Ahí está ese demonio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el demonio está asociado generalmente a la noche y no está al pleno día. Y de ahí el carácter temible de este demonio del mediodía, que ya un padre del desierto que se llama Evagrio Póntico hizo notar que ese demonio se las arreglaba para que el que padece la acedia no se diera cuenta de su estado. ¿Cómo va a temer un mal del que se ignora hasta el nombre? ¿Quién iba a tener miedo del demonio en pleno día? ¿Ves? Pues dice Evagrio Póntico que en pleno día es cuanto más grave, cuanto más grave es el ataque de los demonios, ¿no? Pues de eso es lo que yo quiero invitarnos a reflexionar en este día. Vamos a intentar descubrir qué es eso de la acedia o el demonio de mediodía, que se mete sigilosamente y es muy peligroso. Lo vamos a hacer de la mano de los padres del desierto y uno en concreto, uno que se llama Evagrio Póntico, que vivió del 345 al 399, a finales ya del siglo IV o la segunda mitad. Y entonces, ¿qué pasó en ese tiempo? Pues tras el edicto de Milán, en el 313, se pusieron fin a las persecuciones de los cristianos y nació en la Iglesia un movimiento espiritual muy intenso, extraordinario. Los cristianos tomaron la decisión firme de adentrarse en el desierto y allí llevar una vida de oración, de ascesis en la soledad. Porque el desierto, según la concepción bíblica, es el lugar de la intimidad con Dios. Y también es el lugar, Jesús se fue al desierto para orar, pero también es el lugar del combate espiritual. Y ahí se fueron muchos cristianos. Fue un impulso del Espíritu Santo. Y a aquellos monjes que se fueron allá, es donde empezó los primeros monjes, pues algunos de ellos que destacaron por su ciencia, por su virtud, por sus enseñanzas, pues se les denominaron los padres del desierto, porque tenían como discípulos, ¿ves? Pues de la mano de estos padres del desierto, en concreto de este Evagrio Póntico, vamos a adentrarnos en el demonio de mediodía o la acedia. Evagrio Póntico, cuando habla de la acedia, habla de lo que es una palabra griega que se llama logismoi.
Logismoi son, traducido al castellano, los malos pensamientos. Y ese pensamiento malo pues se identifica pues con un demonio que lo inspira, ¿ves? El demonio de la acedia, el demonio de la cólera, el demonio de la lujuria. Entonces Evagrio Póntico es el primero que habla de una manera sistemática de la doctrina de los 8 malos pensamientos o logismoi. Y entonces estos padres del desierto, en concreto pues Evagrio Póntico, toma esta doctrina de estos 8 malos pensamientos de un texto bíblico del capítulo 7 del Deuteronomio, en la que cita una lista de los pueblos con los que Israel habría de combatir antes de entrar en la tierra prometida. Y los nombra: hititas, girgasitas, amorreos, cananeos, pericitas, heveos y jebuseos. ¿Ves? Y a esos 7 hay que añadir a Egipto, porque Israel tuvo que abandonar Egipto antes de salir en su éxodo hacia el desierto. 8 pueblos, 8 enemigos en los que el pueblo de Israel tiene que luchar antes de entrar en la tierra prometida. Y entonces los maestros del espíritu, pues oye, identificaron, es que nuestra vida espiritual también es una marcha por el desierto. Salimos de Egipto, de la tierra del pecado, cruzamos el Mar Rojo, y lo cruzamos por medio del bautismo, y entonces el Mar Rojo es el bautismo, y entonces vamos a comenzar un itinerario espiritual que va a durar toda nuestra vida, y es como una peregrinación por el desierto. Para poder entrar en la tierra prometida, en la vida eterna, hemos de luchar contra nuestros enemigos. Y esas 8 naciones simbolizan los 8 enemigos del alma que hemos de combatir antes de nuestra unión definitiva con Dios. Pues el peor de las naciones es Egipto, es el orgullo. Los otros 8 enemigos con los que hemos de luchar: la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la cólera, la acedia y la vanagloria. Entonces de aquí toma origen estos logismois, y uno de ellos la acedia. No vamos a tratar todos, solo nos vamos a centrar en la acedia. ¿Y qué es la acedia? La acedia es, que viene del latín acedia y luego del griego akedia, es traducido así literalmente, es la falta de cuidado. Por ejemplo, con este término acedia, antes del periodo cristiano, se usaba ese término, por ejemplo, con Cicerón, para designar el hecho de no enterrar a los muertos. El abandono de los difuntos, oye, es una de las características más propias de la deshumanización. Qué poco humano, oye, que dejas al muerto ahí en medio de la calle. Qué poco cuidado tienes de este tu familiar, de este tu conocido, ¿ves? Es un problema que solo afecta a los hombres, porque los animales no entierran a sus congéneres, ¿ves? No enterrar a los muertos es un mal especialmente contrario a la condición humana. Eso es lo que significaba antes, en tiempo de precristiano. Con Evagrio Póntico va a surgir un nuevo significado, un nuevo matiz. No va a tratarse el abandono por los difuntos, sino el abandono de la propia vida espiritual, la falta de preocupación por la salvación. Va a traducirse también por incuria, por abandono. ¿Ves? Va a significar también, como por decirlo así, una atonía del alma, que falta el tono del alma, falta tono vital en la vida espiritual, ¿ves? Entonces esa es un poco, así una primera aproximación a esta palabra, acedia, falta de tono.
¿Y qué dicen los padres del desierto? ¿Qué dice Evagrio Póntico? Pues leyendo sus textos, la acedia tiene una serie de manifestaciones. Como aquel que padece la acedia tiene como una inestabilidad interior, necesita moverse, cambiarse. El monje, imagínate, el monje se iban al desierto a vivir en una cueva, en una casa que se habían construido, y allí te viene la acedia, este demonio de la vida, este demonio del mediodía, y entonces en esta apatía espiritual, en esta desgana por las cosas de Dios, esta dejadez, oye, esto es incómodo estar aquí en esta celda haciendo cestos. Porque hacían los monjes, se dedicaban a hacer cestos, porque tenían que estar ocupados, no puedes estar todo el día rezando, entonces tenías que estar algo ocupado. Y es verdad, en medio de tu trabajo laboral, manual, tienes que levantar el corazón a Dios. Entonces cuando te venía la acedia, oye, necesito cambiarme. Entonces te echaban manos de excusas para salir, porque tienes esta inestabilidad. Y entonces, oye, pues vamos bajo capa de caridad, vamos a atender a los pobres, a los necesitados, vamos a visitar a los enfermos, tenemos que movernos, porque no puedo estar aquí quieto en la celda, en el desierto, tengo que salir. Entonces también sirve como pretexto el sentirse obligado para ir a visitar a la familia, porque después de mucho tiempo tengo que volver a mi casa, a nuestros parientes. ¿Ves? Dice Evagrio Póntico que el que padece la acedia es como un fugitivo, huye del lugar del combate. ¿Ves? Y entonces tiene que salir de ahí. Otra manifestación de la acedia en estos monjes pues es una preocupación excesiva por la salud. Porque, claro, el desierto, pues una vida austera, sobria, donde vas a lo esencial. Entonces la acedia te suscita en ti el pensamiento, nos dibuja una larga vejez, una pobreza larga, amarga y desconsolada, las enfermedades que pueden atenazar tu cuerpo. ¿Ve? La acedia suscita esos pensamientos y entonces te suscita esos malos pensamientos, una preocupación por la salud y te vienen las tentaciones de la gula. ¿Ves? Este demonio del mediodía, esta acedia, suscita también el pensamiento de la adversión por el trabajo manual. Pues el trabajo en el desierto no es nada divertido. Hacían canastas, para luego venderlas. Y entonces, muchos monjes, si no tenían necesidad de venderlas, pues como hacía uno de ellos, las deshacía por la noche para que, lo que habías hecho durante el día, para que al día siguiente, oye, volver a tener algo que hacer. Eso hacían los monjes. Y entonces, claro, pues ese trabajo simple, repetitivo, pues tenías para dejar el espíritu libre para Dios, para alabar y ensalzar a Dios, ¿no? Y entonces, oye, la acedia te hace aborrecer la silla, el trabajo, esto, lo otro, y entonces te da como esa pereza para trabajar. Y tenía otra característica la acedia de la negligencia por observar las cosas, las reglas, las costumbres, y entonces, oye, parece que todo está de sobra. Oye, que no hace falta hacer tantas cosas para amar a Dios. Y entonces ese retirarse a un retiro absoluto, pues oye, esto es demasiado, ¿no? Entonces, y te suscitaba en ti pues un desánimo, una desgana, una falta de tono, porque oye, veías todo como una situación súper penosa. ¿Ves? Y entonces
esto no tiene sentido. Entonces es un poco así. Los padres del desierto presentaron y vieron estas características de la acedia. Hablan mucho los padres del desierto de la acedia, esta pereza, esta apatía, que cuántas veces también las podemos experimentar nosotros por las cosas de Dios. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo, da como dos definiciones de la acedia. Y os las explico brevemente y qué remedio propone Santo Tomás para la acedia. Para Santo Tomás la acedia la define como la tristeza por el bien divino. Una primera definición. Y una segunda, el desánimo por la acción, por las cosas. Una tristeza por el bien divino. La tristeza es lo contrario al gozo. El gozo nace con la amistad con Dios, de la unión con Dios. En nuestra bienaventuranza eterna, en la unión total con Dios, tendremos un gozo pleno, una alegría suprema, será nuestro mayor júbilo. Pero aquí en la tierra participamos en la vida de Dios pues por medio de la gracia, por los sacramentos, por la oración, por la vida de fe. Vamos a anticipar esa unión aquí en la tierra y esa anticipación de esa unión produce en nosotros gozo, una alegría. Lo hemos experimentado todos, ¿no? Cuando hemos participado de esa unión con Dios, oye, qué alegría tener esa tranquilidad de conciencia de estar amando a Dios y estar unido a Dios. La unión con Dios produce gozo pleno en el cielo y aquí una anticipación. La acedia es una tristeza ante el bien divino. Es decir, el hombre percibe a Dios como un mal por la acedia. Y entonces uno dice Santo Tomás, oye, se pregunta, ¿cómo es que el hombre puede llegar a entristecerse frente a Dios si es nuestro bien último, el que nos va a hacer más feliz? Y entonces dice Santo Tomás, oye, claro, es que para alcanzar a Dios hay que renunciar a otros bienes, que son carnales, temporales, limitados, bienes temporales de este mundo. Y en la balanza, esos bienes temporales pesan más que el bien divino, porque esos bienes temporales se nos presentan pues mucho más concretos, más atractivos, nos seducen más, son más alcanzables que esa realidad divina que no sabemos cómo es. Y entonces, dice Santo Tomás, claro, entonces, como tenemos que dejar otros bienes que se nos presentan con más vivacidad, con más color, pues oye, tengo que perder eso para conseguir a Dios, entonces eso genera tristeza ante la presencia de Dios. Me pongo triste porque tengo que dejar de lado esos bienes temporales que tienen mucho más color, más atractivo, son más atractivos que ese bien que se llama Dios al que no veo ni palpo. Realmente Dios me parece un poco fastidioso, me vuelvo un poco apático para las cosas de Dios, porque tengo que estar todo el día renunciando a muchas cosas de este mundo que se me presentan mucho más fascinantes. Entonces, es la tristeza por el bien divino. Es como una primera definición de Santo Tomás. Y luego da otra pequeña definición, que es el desánimo por la acción. Porque para alcanzar la bienaventuranza tenemos que obrar, tenemos que practicar unas acciones determinadas, tenemos que practicar la virtud. Nuestros actos son como pasos que nos acercan a la visión de Dios, o pueden ser unos pasos que nos alejan de ella, depende de si son buenos o malos. Pues la acedia es esa desgana para hacer actos virtuosos y buenos. La acedia como que entorpece ese ánimo para hacer esas obras buenas. ¿Ves? La acedia, dice Santo Tomás, esa tristeza por el bien divino, y es ese desánimo para hacer estas cosas. Estoy como perezoso para levantarme por la mañana. ¿No lo hemos experimentado eso? Tengo pereza. Eso
Todos tenemos a veces. Entonces, pero no solamente para levantarse por la mañana, sino para responder bien, para vencerse y sonreír, y a esta persona que me cae antipática, pues darle la mejor de mis sonrisas. No. Entonces ves esa pereza para hacer obras buenas, ves ese desánimo, ¿ves? Y eso se va extendiendo. Oye, entonces estoy, que tengo que renunciar a ese pastel, entonces me pongo triste porque tengo que dejar de hacer esto para poder ser amigo de Dios. ¡Ay, qué lástima! ¿Ves? Es la tristeza por el bien divino, porque Dios me está privando. ¡Qué fastidioso que es Dios! Con lo que me gustaría. ¿Ves? Entonces dice Santo Tomás de Aquino, una vez que lo ha definido, bueno, ¿y qué remedio nos da Santo Tomás de Aquino? Nos da un remedio que va a ser y que va a tener una característica especial, que es un remedio definitivo. Y ese remedio es la encarnación. Qué bonito. Aquí tenemos las hermanas que tienen su misterio, es el misterio de sus vocaciones, bajo la advocación o su de consagración, bajo el misterio de la encarnación. Entonces, ¿cuál es el remedio ante la acedia? La encarnación. Y da 3 argumentos, que os los explico brevemente. Dice, frente al abismo que separa la naturaleza divina de la humana, porque yo estoy aquí, Dios está ahí arriba, hay un abismo. Entonces, si estoy hecho para alcanzar ese abismo, imposible. Entonces, ante ese abismo, ¿cuál es el remedio? Porque es imposible. Tengo que hacer tantos actos para alcanzar a ese Dios, imposible. Entonces, Dios manda a su Hijo. Entabla, crea un puente, tiende un puente, ese es su Hijo, el sumo sacerdote. Sacerdote, pontifex en griego, es latín. Significa el que hace de puente, eso es un sacerdote, puente entre Dios y el hombre. Pues entonces Cristo nos vuelve la esperanza de poder participar plenamente de la vida divina, nos reabre el camino de la salvación. Ante ese Dios que se me presenta inalcanzable, que podría desesperarme ante la grandeza de Dios porque nunca la podría tocar, ahora con este puente, ese camino que es Cristo, lo alcanzo. Oye, sí que puedes. Puedes hacer las obras buenas, virtuosas. Dios no va a ser un mal, porque lo puedes alcanzar. Dice Santo Tomás de Aquino, es un puente, Cristo es el puente entre el abismo de la naturaleza divina y la naturaleza humana, y dice que la encarnación, segundo argumento, reaviva en el hombre la esperanza porque le hace descubrir su dignidad. ¿Qué ocurre cuando el hombre pierde la esperanza de alcanzar la salvación eterna? Cuando no puedo alcanzar a Dios, ese Dios tan alto, ese objeto tan distante, pues lo abandono y me conformo con desear lo más accesible, lo que está más al alcance de la mano. Y es lo que dice Santo Tomás, la bienaventuranza animal o la bienaventuranza propia de los animales. Me conformo con las cosas de la tierra, de este mundo. Y entonces dice Santo Tomás, estás perdiendo tu dignidad porque has sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y entonces la encarnación restituye al hombre la posibilidad de encaminarse de nuevo hacia la bienaventuranza eterna. Es que la encarnación te hace redescubrir tu propia dignidad. Porque, oye, como dice un santo por ahí, si te unes a las cosas de la tierra, te haces de la tierra. Pero si te unes a Dios, te haces semejante a Dios, participas de Dios. Y entonces la encarnación te dice, oye, no estás hecho para ser de la tierra, para las cosas del cielo. Y entonces, y la tercera razón, porque la encarnación lleva al hombre a amar mejor a su Dios. Dios nos ha manifestado su amor haciéndose hombre. Ya tenemos la prueba de que Dios nos ama porque se ha hecho hombre. Nos invita a compartir su propia vida. Al hacerse hombre, Dios se ha convertido en nuestro amigo. Nos ama como un amigo ama a su amigo.
Nada, dice Santo Tomás de Aquino, nada nos mueve tanto al amor de una cosa como la experiencia de un amor recíproco. Oye, yo amo y hay reciprocidad, hay una devolución. Pues Dios me ha amado primero. Es decir, con Cristo puedo entrar en una relación más íntima, más familiar con Dios. ¿Ves? Entonces dice, estas tres razones, dice Santo Tomás, pues son de la encarnación, pues nos hacen henchirnos de gozo. Ya estamos salvados de la acedia porque Cristo de una vez por todas nos ha liberado de la desesperación que entraña la acedia. Porque no, estoy aquí sin desgana, con desgana para todo, porque estoy sin esperanza. ¿Ves? La encarnación, dice Santo Tomás de Aquino, nos devuelve la alegría de ser salvados. Bueno, pues esto es un poquito, unos pequeños puntos de reflexión de lo que es la acedia y a la luz de los padres del desierto y de Santo Tomás de Aquino. Luego en la siguiente reflexión hablaremos un poquito de cómo esa actualidad de la acedia en nuestra vida cristiana, cómo se puede hacernos presente y qué otros remedios podemos echar mano para que la acedia no invada nuestro corazón, esa desgana, esa dejadez, esa pereza para las cosas de Dios, esa desesperanza, porque esto no me va a hacer feliz. Muchas veces se puede hacer presente también en nuestro corazón. Bueno, pues ahora tenemos un ratito de oración en silencio, tenemos ahí unos libros en la capilla, si alguno quiere coger algún librito, y a las 12 rezamos el Ángelus y rezamos el rosario. Bien, queridos hermanos, pues vamos en esta segunda meditación a ofrecer unos puntos que nos pueden ayudar a seguir comprendiendo un poquito mejor que los santos, los padres del desierto llamaban el demonio del mediodía, que podríamos decir que, oye, si está en pleno día, ¿cómo nos va a atacar? Pero sí, con su arte se disfraza de luz, por decirlo de alguna manera, y nos desconcierta. Hemos recordado cómo los padres del desierto, en concreto Evagrio Póntico, describe esta acedia como ese descuido, esa dejadez para las cosas de Dios, y cómo Santo Tomás de Aquino nos da unas bonitas definiciones como esa tristeza por las cosas de Dios y ese desaliento, ese desánimo, esa desesperanza para ponernos en camino hacia Dios, para practicar las cosas que nos conducen a Dios, como son las virtudes, y cómo nos da una respuesta que es la encarnación, porque Dios nos vuelve a poner a nuestro alcance el camino para alcanzar el bien divino, porque Jesucristo es ese pontífice, ese puente entre Dios y la humanidad. Nos recupera, nos hace descubrir nuestra dignidad y cómo con la encarnación Dios se hace nuestro amigo. Y lo que no podemos hacer nosotros por nosotros mismos, lo podemos alcanzar por nuestros amigos. Y eso es la amistad con Cristo, ¿no? Tener como amigo a Jesús. No lo puedo alcanzar yo por mí mismo, esa bienaventuranza, pero con la ayuda de los amigos, el amigo por excelencia que es Cristo, puedo llegar a ella. Y vamos a ver ahora en este momento cómo podemos actualizar, cómo podemos descubrir la acedia en la vida cristiana. Hemos visto el carácter temible de la acedia, porque nos hace perder el gusto por vivir, nos paraliza el dinamismo interior,
Y esta acedia, que es ese abatimiento, esa tristeza, ese desánimo, esa apatía por todo, esa melancolía, ese aburrimiento, esa pereza, esa depresión, todo eso está, es todo eso, ¿no? Y está descrito así. Y una de las manifestaciones que podemos ver de la acedia es cómo desintegra a la persona humana, porque nos hace perder el sentido. Nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, es un dar sentido. Yo elijo dar un sentido al tiempo que va transcurriendo. Eso es la vida moral, un sentido, la vida espiritual. Tener vida espiritual, tener una vida moral, pues quiere decir que hay sentido en mi vida, hay un significado, hay una orientación. Todo nuestro obrar está orientado a un fin, a la visión de Dios. La acedia se presenta como la tentación de hacer la vida espiritual, la vida moral, un sinsentido. Es absurdo buscar a Dios y nos hace un poco caer en lo que llaman los expertos con una palabra técnica que es el nihilismo, es decir, la negación de todo principio religioso, social, político, que el nihilismo es esa filosofía que niega un fundamento en las cosas. Estas cosas son incomprensibles, no se pueden entender, no tienen sentido en sí mismo ni para nada. Esta acedia me hace ver que el pasado está muerto, el futuro se encamina hacia la muerte. ¿Para qué nos vamos a comprometer? ¿Para qué esperar si todo está sin sentido? La acedia te impide tener esa orientación hacia el último fin, niega esa posibilidad de alcanzarlo. Y entonces surge esa, si no hay sinsentido, pues entonces lo único que da sentido a la vida soy yo. Es el hombre que se pone como centro. Y cuando desaparece el sentido a la vida, la acedia engendra a su primera hija, que es la desesperación, la falta de esperanza. Hoy vivimos en un mundo, una época en el que está marcada por un gran vacío espiritual, el tedio de la vida. ¿Ves? No hay desesperación en todo, en nosotros, en los contemporáneos, y entonces al no tener esperanza, pues muchos consideran, oye, pues sería mejor no existir. ¿Para qué? ¿Ves? ¿Para qué existe uno? Si no esperamos nada, si no buscamos nada, ni podemos encontrarle sentido a algo, ¿para qué vivir? ¿Para qué existir? La acedia tiene una segunda manifestación, como hemos dicho también al principio, que es la inestabilidad. Los monjes tenían ganas de salir de la celda, de esa cueva, porque se aburrían. Dice, por ejemplo, uno de los padres del desierto, que se llama Juan Casiano, que al monje afectado por la acedia, todo lo que tiene al alcance de la mano le resulta áspero. Y no solo no encuentra nada edificante en los hermanos que allí habitan, sino que además
no puede conseguir el alimento necesario sin un agotador esfuerzo. Finalmente piensa que no podrá salvarse permaneciendo en ese lugar si no abandona la celda. Si persistiera en quedarse y no se fuera de allí, lo más pronto posible iría a la perdición junto con ella. ¿Ves? Entonces, ante ese panorama negro surge la necesidad permanente de cambiar, de moverse, de cambiar de lugar, de trabajo, de situación, de institución, de ocupación, de cónyuge, de amigos. Todo. ¿Ves? Un autor del siglo XII va a personificar la acedia y le dio voz en un diálogo junto con otros vicios que os quiero leer. Y puso en boca de la acedia estas palabras: intento matar el tiempo en no importa qué parloteos, porque si no paso el día charlando o paseando me muero de aburrimiento. Errar o divagar, eso es lo que me da fuerzas. Oír cuentos, ver noticias, qué dicha para mis ojos. Me gustaría que todos los días hubiera cambio de autoridad, nuevas leyes, cambios en las instituciones, para con esos cambios conseguir algún remedio a mi aburrimiento, porque me horroriza todo lo que dura, aborrezco lo que siempre permanece igual. ¿Ves? Entonces, lo vemos también en la realidad presente, que tenemos una frenesí por la novedad, un horror a lo permanente, a todo lo que se mantiene en su lugar. Eso es como signo de una insatisfacción general. Cuando ya se ha conseguido lo que se quería, se quiere otra cosa, igual que los niños, ¿no? Se empieza un libro y no se acaba, se matricula en un curso y no se le continúa. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Ve? ¿Y no sería una manifestación de esto que hacemos delante de la tele, que es el zapping? El zapping es cogerte el mando de distancia y cambiar rápidamente y continuamente de canal de televisión, como una manifestación de la inestabilidad radical del ser humano. Ese pasar fácilmente de unas cosas a otras en lugar de un costoso esfuerzo de la superación por alcanzar un objetivo, una finalidad. La acedia entraña la desaparición de los grandes proyectos de vida, de los compromisos que exigen donación, sacrificio, esfuerzo, perseverancia, constancia. ¿Ves? Parece que no, pero la acedia está muy metida en nuestra vida real. Oye, qué inconstantes que somos, ¿verdad? Y Evagrio Póntico, otras características de la acedia, pues oye, que lo percibió con gran agudeza, ese salir de la celda es en realidad una huida, la huida de sí mismo. ¿Ves? Necesitamos estar cambiando, porque parece que el problema está en lo que está a mi alrededor. No, si no consiste en que te cambies de aquí a allá, a acullá, sino que el problema está en ti, no está en lo que te rodea, no está en la celda, no está en este sitio, en aquel otro, en el demás allá. El problema lo llevas contigo. Sino, decía que el monje no sabe estar solo. El problema está en ti mismo. Le da miedo estar solo. Y claro, porque en la soledad es cuando uno se descubre tal como es, sin disfraces, sin máscaras, y uno se ve confrontado con su miseria, con su pobreza espiritual y moral. Por eso muchas veces aborrecemos el silencio, la soledad, solo a solas con el solo. Oye, no encontramos tiempo para rezar, para estar ahí solos, con el solo, con Cristo. ¿Ves? ¿Ves? Cuando uno está solo, no representa un personaje por mucho tiempo, porque no hay nadie que te pueda observar, sino uno mismo. Entonces, en esa soledad me veo tal como soy. Y claro,
ese espectáculo me resulta insoportable y la acedia me dice, huye de ti mismo. La acedia. La acedia también tiene una característica que es el rechazo de la propia grandeza. Es la pusilanimidad. Es la incapacidad de creer en la grandeza de la vocación a la que Dios nos llama, a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Ves? El hombre no tiene confianza en su propia grandeza. Dice, hoy quiere ser más realista. El hombre no quiere creer que Dios se ocupe de él, que hay un Dios que le conoce, que le ama, que le mira, que le está cercano. Y huyendo de esa dignidad, pues es mejor no existir. Hoy parece como que existiese un extraño odio del hombre contra su propia grandeza. Y por eso el hombre se ve a sí mismo como enemigo de la vida, como enemigo del equilibrio de la creación. El hombre se ve a sí mismo como el gran perturbador de la paz de la naturaleza. El hombre es aquel que hubiera sido mejor que no hubiera existido. Es que la criatura ha salido mal. Nosotros somos los que descomponemos el universo, los que lo estropeamos por la obra del hombre, por nuestra acción. Entonces, es que es mejor que no hubiéramos existido. Muchos de los que dicen estas cosas que dicen en contra de la naturaleza, ¿verdad? Habremos cometido errores, pero llegar a ese extremo, pues entonces la acedia nos hace ver un poco, nos hace ver que, oye, que no somos para tanto. No tenemos tanta dignidad como para ser partícipes de la naturaleza divina. Y entonces esto, por eso Santo Tomás de Aquino, pues qué importante es la encarnación. Cristo ha venido para devolvernos la esperanza de alcanzar nuestra vocación de hijos en el Hijo. Vino para recordarnos nuestra propia grandeza, abrirnos el camino del cielo. Por su resurrección, Él mismo es el que nos carga sobre sus hombros para llevarnos hasta el Padre. ¿Ves? Es posible. La acedia nos hace un poco hundirnos en la mediocridad. Todo se nos parece demasiado tarde para empezar de nuevo. Y como ya es demasiado tarde, solo queda una solución: vivir en la mediocridad. Nos hacemos negligentes para las cosas pequeñas. Y un día, cuando no nos damos cuenta, hemos abandonado el camino, nos hemos extraviado en el camino. ¿Ves? El demonio del mediodía, porque nadie se lo espera. ¿Cómo va a aparecer el demonio a mediodía? Aparece en la noche, en la oscuridad. Y entonces esto... esta acedia pues provoca también en nosotros pues distraernos, como hemos dicho, buscar compensaciones, ese frenesí por la novedad, ese mariposeo del espíritu, que las multitud de ocupaciones también pueden manifestar la acedia, pueden ser una excusa de la acedia, porque como no puedo estar ahí, entonces tengo que estar haciendo cosas, el activismo, ¿ve? Inventar siempre cosas que hacer, porque no puedo estar siempre en el mismo lugar, ¿ves? La curiosidad. Tenemos que buscar también los sucedáneos, porque como no puedo alcanzar lo grande, tengo que contentar con lo que está aquí abajo.
Y entonces, ante todo esto, que la encarnación nos da la respuesta, la estrategia que podemos usar contra el demonio de la acedia es esa perseverancia gozosa. Quizás esa expresión, la perseverancia gozosa, sintetiza el conjunto de los medios que uno se debe aplicar para luchar contra la acedia. Entonces, esa acedia es una caída de la tensión del alma y que afecta a nuestra vida cristiana. Estamos como bloqueados, se produce una ruptura en la búsqueda de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Persevera. Persevera. No, tienes que resistir, el aguante paciente. Y tienes que resistir permaneciendo en tu propio lugar. Decían los padres del desierto, no tienes que irte a recorrer Alejandría. No, tienes que permanecer ahí, en tu desierto, en el lugar, en tu morada. Entendiendo morada, el deseo de la búsqueda de Dios, el deseo de la trascendencia, y entendiendo también la morada en nuestra propia vocación, en la llamada específica a la que Dios ha asignado a nuestra vida y que nosotros hemos reconocido y hemos elegido. ¿Ves? Nos hace insoportable vivir con este cónyuge. ¿Ves? Este lugar me parece un poco tedioso. Voy a buscar otro lugar. Si no se trata de buscar otro, el problema lo llevas dentro. ¿Ves? De estar dentro. Y entonces esto, y entendiendo esa perseverancia en el lugar, los padres del desierto decían, en la celda. Esto es nuestra vocación. Y buscar ese lugar propio lo entendemos también, buscar con gozo, perseverar con gozo, guardar con gozo el lugar de la iglesia. La acedia te puede manifestar, te puede empujar con la tentación de salir de la iglesia. La iglesia se ha quedado atrasada. La iglesia no evoluciona con mayor rapidez, no se está adaptando al mundo para dar la buena noticia. La iglesia tiene sus ovejas negras. No. Dice San Agustín una frase preciosa, dice, no intentes liberarte alejándote de la casa de tu libertador. Qué bonita frase. No intentes liberarte alejándote de la casa de tu libertador. Ese libertador es Cristo. ¿Ves? Una preciosa, que es una cita que cita Juan Pablo II en una encíclica Veritatis Splendor. La iglesia es ese cuerpo de Cristo en el lugar donde yo tengo que obrar cristianamente. ¿Ve? El espacio, el tiempo donde yo tengo que desarrollar mi vida moral, mi vida espiritual, mi vida de búsqueda a Dios. Permanecer, aguantar, resistir, permanecer en el lugar, en la vocación, en la iglesia y conservar la memoria. Guárdate de olvidar. El libro del Deuteronomio está lleno de llamadas acuciantes. Dios ordena a su pueblo que no olvide sus buenas acciones, la intervención salvífica de Dios en la historia de Israel. La acedia te hace olvidar, no recordar la calidad de los motivos que en tu día te llevaron a hacer esa elección fundamental en la vida. Es un pecado contra la memoria, la acedia. Memorizar, recordar las maravillas que Dios ha hecho en la historia, en tu historia personal, en lo cotidiano. Por eso la Eucaristía, haced esto en memoria mía. ¿Ves? Ese perseverar en las cosas del día a día, en las cosas pequeñas, a lo que está a tu alcance. ¿Ves? Y saber poder vivir el lugar, el momento presente, el instante presente. Es una oportunidad que Dios te da porque Él sale a tu encuentro en el día a día, en cada cosa. Pues queridos hermanos, estos son como pequeñas ideas. Hay todo un libro que explica todo eso.
yo os lo recomiendo. Se llama El demonio del mediodía, la acedia, el oscuro mal de nuestro tiempo. Chiquitito, con letras grandes. El autor es un monje, es un abad de Francia, Jean-Charles Nault. No sé pronunciarlo en francés, pero bueno, más o menos. Pero está muy bien, muy bien explicado. Todo esto que os he dicho está aquí bien resumido. Y realmente es verdad, oye, lo lees y con calma, y es verdad, la acedia está muy disfrazada como buen demonio del mediodía. Y está hecha con la riqueza de los santos padres, de la gente, de estos padres del desierto, de la experiencia, de la tradición de la Iglesia. Pues vamos a pedirle al Señor hoy, el tiempo de Adviento, pues es un tiempo, oye, que nos ayuda a despertar. Uno está dejado, está dormido, está en esa apatía de la acedia, pues tiempo de Adviento, de recuperar la esperanza, el ánimo, el aliento. Vamos a recuperar ese encontrar sentido a nuestra vida. Vamos a endinamizarnos para entusiasmarnos, para seguir adelante. Pues hoy le pedimos a la Virgen Santísima, la Virgen del Adviento, que nos ayude a recuperar ese dinamismo, ese entusiasmo por las cosas de Dios. Amén, que así sea.